Ahora, fijémonos aquí en este caso, por favor. Cuando son rectas tangentes exteriores es porque chocan en un punto y está una circunferencia fuera de otra. Hemos dicho tangentes interiores cuando una circunferencia está dentro de otra y chocan en un solo punto. Ahora, se llama secante. ¿Cuándo se llamaban rectas secantes? Cuando hay dos puntos en la circunferencia. Cuando chocaban por dos puntos. Muy bien. Entonces, choca con dos puntos, sí me sirve. Entonces, a esa le llamo yo secante. Aquí está chocando en dos puntos, perdón. Y fíjense que forman un triángulo. Ya están formando un triángulo. Ahora, ¿cuándo se llaman concéntricas? ¿Ya? Se llaman concéntricas cuando tienen el mismo centro. Es decir, que una está dentro de otra, pero comparten el mismo centro. Aquí no, miren, no está con el mismo centro. Una está a un lado, la otra a otro lado. Mientras que esta sí es concéntrica porque están en el mismo centro. Comparten el mismo centro. ¿Ya? Ahora, vámonos a la otra parte. Cita, ya, un ratingo. Listo. ¿Sí? Creo que no da mi animación. No. Vamos a ver por el otro lado. Después sí. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se llama circunferencia inscrita y circunscrita? ¿Ya? Inscrita, me dice entonces. En todo polígono regular podemos dibujar una circunferencia circunscrita. Pregunta de examen. ¿Ya? Cuyo centro coincide con el del polígono y pasa por su vértice. En este caso, el polígono se llama polígono inscrito. ¿Ya? Cuando está la figura geométrica dentro de la circunferencia, a eso se llama inscrito, porque está dentro. Y se llama circunscrito cuando la circunferencia está dentro del polígono. ¿Ya? Vamos a verlo aquí en un ejercicio, en una imagen, para poder trabajarlo. Entonces voy a anotar un ratito. Ya está. Voy a dibujar entonces una circunferencia. Ahí está mi circunferencia. ¿Ya? ¿Cuándo se va a llamar inscrita? ¿Ya? Cuando dentro de la circunferencia, me dice, hay una figura geométrica. Ya sea, por ejemplo, un ratito voy a cambiar de color. ¿Ya? A esto se le llama inscrito. Si le pongo una figura dentro, voy a hacer un triángulo. A esto se le llama inscrito. ¿Por qué? Porque el triángulo está dentro de la circunferencia. A esto se llama inscrito. Y se llama circunscrito, al revés, lo vamos a ver el circunscrito. Cuando yo tengo un triángulo, por ejemplo aquí, me voy a dibujar un triángulo cualquiera. Ahí está. Ahora, se llama circunscrito, ¿ya? Cuando dentro de ese triángulo hay una circunferencia. Ahora sí. ¿Ya? Un ratito, voy a cambiar de color. A eso. A eso se le llama circunscrito. Inscrito y circunscrito. Inscrito cuando hay un polígono dentro de la circunferencia. Y circunscrito cuando hay el polígono y dentro de eso está la circunferencia. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Quedó clarito? No le entendí muy bien, profe. Ya, de nuevo. ¿Cuándo se llama polígono inscrito y cuándo polígono circunscrito? Se llama inscrito, vamos a poner aquí, inscrito, ¿ya?
Cuando tengo la circunferencia y dentro de la circunferencia dibujo una figura geométrica que yo quiero. Entonces, cuando tengo una circunferencia, le voy a poner así, circunferencia, y dentro de ella dibujo una figura. Ya dibujo una figura. Bien, entonces a eso se le llama. A eso se le llama inscrita. Cuando tengo una circunferencia y dentro de ella dibujo una figura. Sea un triángulo, un rectángulo, un cuadrado, lo que ustedes quieran, cualquier figura. ¿Y cuándo se llama circunscrito? ¿Ya? Se llama circunscrito. ¿Cuándo dibujo una figura fuera del círculo? Ahora sí. Circunscrito. 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 Me falta escribir circunscrito. ¿Ya? Se llama circunscrito cuando dibujo la figura. Ahora sí, la figura geométrica que yo quiera. Y dentro de la figura. Está la circunferencia. ¿Ya? Bien. Ahí. Aquí al revés. Tengo la circunferencia y adentro la figura. Aquí es al otro lado. Tengo la figura y dentro la circunferencia. Esa es la diferencia. A esto se le llama inscrito y a este circunscrito. Pregunta de examen. Bien. Ahora sí. Voy a borrar. Vamos a continuar más abajito. Vamos a la parte de aquí. Ángulos de la circunferencia. Tenemos un ángulo central, ángulo inscrito y ángulo semi-inscrito. Fíjense que para cada uno yo tengo una fórmula. ¿Ya? Ángulo central, pregunta de examen, es aquel cuyo vértice está en el centro de la circunferencia. Sus lados son radios, es decir, que este lado de aquí, y sus lados para mí, este lado A y lado B, son radios. ¿Por qué? Acuérdense, desde la punta del centro a un extremo se llama radio. ¿Ya? Entonces yo ya sé que de aquí a acá es el radio. De ahí a ahí es el radio. ¿Bien? Ya. Ahora, se llama ángulo inscrito. Se llama ángulo inscrito. Se llama ángulo inscrito es aquel que tiene su vértice en la circunferencia. Fíjense, el vértice es un punto dentro. Ahí está, adentro. Adentro. Fíjense, aquí no, aquí está en el centro, pero aquí no. Está desde un punto, está trabajando. Desde un extremo, es decir, un punto en el contorno de la circunferencia, entonces eso se llama vértice. Y tiene su fórmula, la amplitud de un ángulo inscrito es aquel que es la mitad, perdón, es igual a la mitad de la amplitud del arco comprendido entre sus lados. Este de aquí, este valor, el tamaño de eso dividido entre 2. Yo ya sé cuánto va a valer este ángulo. Tengo el otro. Ángulo semi-inscrito es aquel que está formado por una cuerda y una tangente a la circunferencia en el vértice del ángulo. Hemos dicho que tangente es porque va a pasar por un punto. Entonces yo ya tengo mi tangente aquí. Fíjense, en este caso tengo mi tangente. Ahí está, porque está pasando por un punto. Bien, y una cuerda. Se llama cuerda a este pedacito de aquí. A este pedacito. Perdón, estoy haciendo con a este pedacito de aquí. A este se le llama cuerda. Porque estoy sacando un pequeño pedazo. ¿Ya? Entonces, la amplitud del ángulo semi-inscrito es igual a la mitad de la amplitud del ángulo intersectado por los lados. Entonces, yo sumo A y B, el valor de A del punto me dice de la tangente hasta el otro punto.
que es B. Y lo divido entre 2 y ya sé cuánto vale ese ángulo. Ahora, vamos a hacer un repasito. Se llama ángulo central, hemos dicho ángulo central, cuando tengo un punto centro y esos son radios. Bien, desde el centro parten los radios. Aquí está un radio y aquí está el otro. Se llama inscrito porque desde el punto del extremo, es decir, de donde estoy yo, en mi circunferencia, es decir, aquí un ratito, desde este puntito, un punto extremo, ¿ya? Desde ahí salen 2 rectas. Puede ser desde aquí, puedo hacer desde ese puntito y hacer salir 2 rectas. ¿Ya? Ahí. Fíjense, puedo hacer salir 2 rectas desde ese punto. A ese también se le llama ángulo inscrito. Porque es desde un puntito del extremo, es decir, del contorno de la circunferencia. Y se llama ángulo semi-inscrito cuando está solamente una partecita pequeñita, fíjense, que tiene un punto que es tangente y el otro punto que es que la cuerdita. ¿Listo? A esos son los 3. ¿Ya? Como lo van a dar en grupo, va a ser mucho más fácil. Todas las cabezas van a pensar y van a razonar y pelear entre los que les toque para determinar una sola respuesta. Bien, vamos a la otra. La otra partecita de acá. Y veamos. Ángulo inscrito. Allá se llama ángulo inscrito cuando voy a medir el ángulo de afuerita. Ese ángulo de afuera. Inscrito me dice porque voy a medir la partecita de afuera. Entonces voy a medir esta partecita. ¿Ya? A eso le voy a llamar inscrito. Que me dice que es 180 grados menos alfa. Acuérdense, el valor de un ángulo suplementario, fíjense, un ángulo suplementario, un ratito voy a dejar hacer y voy a poner con una línea. Ángulo suplementario, aquí está, ya, afuera. Fíjense que llega hasta afuera. En el otro era solo hasta adentro. Este llega hasta afuera. Entonces, a ese ángulo, 180 menos alfa. Entonces, lo que vale este ángulo grande menos el ángulo pequeñito. Menos ese pequeñito. Lo que vale el ángulo grande, el amarillo, menos el rosadito. ¿Listo? A ese se llama ángulo inscrito. Y tenemos por último el ángulo interior. Se llama ángulo interior porque van a cruzar en un solo punto. ¿Ya? Dice, es aquel que tiene su vértice dentro del área, que encierra la circunferencia. Su lado son 2 cuerdas que se cortan, es decir, que yo voy a poner 2 líneas que corten. Si cortan por el centro, bien. Si no cortan por el centro, también me sirven. Entonces, aquí no están pasando por el centro, porque no son partes iguales. Entonces, están pasando por cualquier lado, pero que se corten. A eso se le llama ángulo interior. ¿Ya? Y vemos aquí más abajito un ángulo exterior. ¿Ya? Vemos los ángulos exterior y tenemos de varias clasecitas. Aquí, este es exterior. Mire, fíjense, este es un exterior. ¿Ya? Pero aquí en este exterior, ¿ya? En este exterior, si ustedes se pueden dar cuenta, están dentro de la circunferencia. Exterior, pero dentro de la circunferencia. Mientras que en este caso están fuera de la circunferencia. Entonces quiere decir que pasan por el contorno de la circunferencia. Y en el otro caso, ya, a todos se les llama exterior. En el otro caso, uno pasa por dentro y uno pasa por afuera. Fíjense, por dentro los dos, por fuera los dos, y aquí uno y uno. Uno por dentro y uno por fuera. ¿Listo? Cada uno de ellos tiene su determinada fórmula. Ahí está. Determinada fórmula que me va a ayudar a mí a resolver el ejercicio. Pero eso lo vamos a hacer cuando estemos haciendo el cuaderno.
¿Ya? Ahí lo vamos a identificar y vamos a poner las fórmulas que necesito yo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna, quedó clarito, ¿no? Bien, vámonos a la otra partecita. A esta parte de aquí. Área y perímetro del círculo. También yo tengo fórmulas para encontrar área y perímetro del círculo. Entonces, área de un polígono me dice que es igual al perímetro y la A chiquita, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? Apotema. Apotema. Me dice, la razón entre la longitud de cualquier circunferencia y la longitud de su diámetro es un número decimal ilimitado llamado pi, que vale 3,1415926335 y su poquito más, que se indica convencionalmente con el símbolo de pi, ¿ya? Para cálculos en general se utiliza la aproximación, es decir, que se utiliza el número entero y sus 2 decimales primero. Por eso se llama 3,14. ¿Ya? 3,14. Este número es indispensable para conocer el área de superficies circulares. Para encontrar el área del círculo se lo considera como un polígono regular, que se tienen por contorno la circunferencia y el apotema, el radio. ¿Ya? Entonces me dice que el área de un polígono es igual perímetro por apotema dividido entre 2. ¿Ya? Ese siempre hemos trabajado en el anterior examen. Pero para el círculo cambia la situación. Me dice que es igual, área del círculo es igual a ¿qué? A C por R dividido entre 2. Es decir, C que es igual a 2 pi por R. ¿Ya? C es igual a 2 veces por el pi por el radio. Y nuevamente multiplico por radio y divido entre 2. ¿Ya? Para hacer más sencilla su fórmula, ¿qué es lo que han hecho? Un ratito. Voy a hacerlo un poquito más grande para que ustedes lo vean mejor. ¿Ya? Para hacer más sencilla sus fórmulas, lo que han hecho es lo siguiente. Han reducido todo esto a esta pequeña fórmula. Entonces, la fórmula más fácil y más ya que se utiliza en todos los ejercicios es esta. Área de un círculo es pi por radio al cuadrado. La más fácil. Pi por radio al cuadrado. Después las otras son despeje de fórmula y es unión de dos fórmulas más difícil. ¿Ya? Entonces, lo más sencillo que ustedes pueden decir es que ¿cuál es el área de un círculo? Entonces, ustedes lo único que van a decir es pi por radio al cuadrado. Profe, pi vale 3.14. 3,14. Así vamos a trabajarlo, con 3,14. Mira, nadie está. Mientras que ustedes si trabajan, ¿ya? Si trabajan con pi, en su calculadora le va a poner toditos los decimales que tiene. 3,1416 toditos. Pero nosotros vamos a trabajar solamente con lo que es 3,14. ¿Ya? El área del círculo se calcula multiplicando por pi el cuadrado de la medida del radio. Entonces, lo que valga el radio por pi. Lo que valga el radio elevado al cuadrado y el pi. ¿Ya? También se puede despejar, es decir, dada la fórmula, se puede deducir la fórmula inversa. Si yo tengo pi y área, puedo encontrar el radio. Entonces yo lo despejo, acuérdense que lo que está multiplicando al otro miembro pasa a dividir. Entonces fíjense que aquí lo voy a hacer. ¿Ya? Voy a decir área, voy a encontrar solamente solito el radio, tal como está. Entonces voy a decir área es igual. ¿Qué está haciendo el pi al radio? Multiplicando, pero pasa a dividir. Al otro lado va a pasar a dividir. Entonces, bien, pasó a dividir. Ahora, quiero radio, no radio al cuadrado, entonces aplico. ¿Qué aplico para que se vayan? Aplico raíz a primer miembro y raíz al segundo miembro. Una vez aplicado, simplifico porque es cuadrado y cuadrado se van
y me queda esto. Y es como lo ven en este caso aquí, la fórmula ya despejada. Ahí está. ¿Ya? Entonces puedo trabajar así. Igual el pi no necesito encontrarlo porque yo automáticamente sé cuánto vale. ¿Ya? Entonces puedo trabajar con esa fórmula despejada. Más abajito ya son ejercicios. Aquí. Vamos a ver una pequeña partecita que necesito que sepan de la historia. El símbolo pi es una abreviación de la palabra griega periperia. ¿Ya? ¿Qué significa circunferencia? Ah, esa partecita del pi automáticamente me dice que es una circunferencia. En la Biblia describen la dimensión de un cilindro de bronce para la construcción del templo del rey Salomón. E indirectamente indican que el valor del pi usado era 3. Automáticamente ya le dieron del significado que era 3. En el papiro, ya en el siglo 15 antes de Cristo, los egipcios le asignaron el valor de la operación. Le pusieron una operación, es decir, 4 paréntesis 8 novenos elevado al cuadrado. El matemático Arquímedes, a ese matemático Arquímedes, en el siglo 3 antes de Cristo, estudiando la área de los polígonos, ustedes ya saben cuáles son los polígonos, cuadrado, rectángulo, triángulo y así, ¿ya? Regulares, no irregulares, entonces los que tienen una figura determinada, ¿ya? ¿Por qué se llaman polígonos regulares? ¿Por qué? ¿Cuál es su condición para que sea un polígono regular? Para que sea un polígono regular, ¿cuál es la condición? Porque tiene todos sus lados iguales. Bien, Génesis. Tienes todos sus lados iguales y sus ángulos también iguales. Bien, Génesis. ¿Ya? Inscrito y circunscrito. Inscritos, porque está dentro de una circunferencia o fuera de una circunferencia. ¿Cuál eran los inscritos? Dentro, porque una figura geométrica está dentro de una circunferencia. ¿Y los circunscritos? Es que están afuera de una circunferencia. Ya, establece que el valor del pi debe estar comprendido entre 3 más 10 sobre 71, es decir, obteniendo el valor de 3,14, que se utilizó por mucho tiempo. Entonces, si yo digo, ¿a quién amerita de que valga 3,14 el pi? Al griego Arquímedes. ¿Ya? Entonces, a él lo vamos a decir que fue el griego que trabajó lo que es la circunferencia. ¿Ya? Perdón, el pi. Área del sector circular, todo esto, lo que dicen las áreas, por favor, lo vamos a ver la próxima clase. ¿Por qué? ¿Por qué la voy a ver la próxima clase? Porque esto lo van a entender de una mejor manera con ejercicio. Con teoría, no. ¿Ya? Entonces ya ustedes saben, este es, ¿qué se llamaba este? Fíjense, un centro, tienen el mismo centro. ¿Qué se llamaba el tipo de gráfico este? Concéntricas. Concéntrica. Bien, entonces esta es una concéntrica. Entonces yo ya tengo otra fórmula para trabajar. ¿Ya? Entonces eso debo determinar yo. A este también el mismo centro. Y este tiene también el mismo centro. ¿Ya? Entonces, fíjense, vamos a ir trabajando de acuerdo a lo que tengan ahí. ¿Ya? Me voy a ir un poquito más adelante y me voy a ir a esta parte de acá. Necesito trabajar. Y es lo último que vemos, por favor, y ya les indico a ustedes. ¿Ya? Aquí está, el símbolo del Tao. Fíjense, el símbolo del yin yang, en otras palabras, que se llama el yin, que era lo bueno, y el yang era lo malo. La parte clara se llama yang, y es la parte oscura. ¿Ya? En la parte oscura. Se llama yin, ¿ya? A la otra partecita. Entonces la parte clara se llama yang, a esta parte de acá se llama yang y a esta parte oscura se llama yin. ¿Ya? Entonces me dice,
En la antigua China se representaba, el principio masculino activo, fuerte, luminoso, identificándose al sol. Es decir, que tanto el yin como el yang pertenecen a la figura. Es decir, el hombre, que era una figura que reflejaba mayor lucidez. En otras palabras, ¿ya? Hay algunas características o algunas costumbres, ¿ya? Porque les estoy identificando esto para que ustedes puedan empezar a dibujar, ¿ya? ¿Por qué estoy identificando esto? Porque hay algunas culturas donde tener un hijo varón es una bendición, ¿sí? Algunas costumbres que el tener hijo hombre es la mejor bendición que les puede tocar. Y tener hijas mujeres es una bendición también, ya, para ellos, pero no una, como una suerte que tengan ellos. Tener un hijo varón es una suerte y una bendición. En cambio, tener una hija mujer eran para ellos una bendición, pero no tenían suerte. Es decir, que para ellos trabajar con esta parte de la circunferencia, fíjense que los centros aquí están distintos. Aquí hay un centro y aquí está el otro centro. Están trabajando indistintamente. ¿Por qué? Porque yo lo veo aquí, miren. Aquí está dibujando una circunferencia y aquí a otro lado la otra circunferencia. Eso es lo que ha formado aquí. ¿Ya? Ha formado determinados valores y así lo ha transformado el yin yang. O sea, es decir, aquí son dos circunferencias inscritas, están dentro de otra más. ¿Ya? Ahora sí. Además de esto, por favor, también tenemos la medida de la circunferencia terrestre y un montón de más cosas. Ahora, voy a dejar de compartir, por favor. Un ratito les indico, un ratito. Voy a dejar de compartir y les voy a indicar hasta dónde va a ser el examen. ¿Ya? Hasta la página pura teoría, nada de ejercicio. Pura teoría hasta la página, hasta lo que hemos visto del pi. Y esa es la página 81. Desde donde empieza el tema hasta la página 81, entonces hasta ahí va a ser el examen. Anótense, por favor, para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que se va a trabajar y qué es lo que se va a tomar examen, ¿ya? Entonces, hasta la página 81, hasta donde estoy ahí, desde la página 77. 77 al 81 es el examen. Entre el día de hoy o mañana voy a subir lo que es el tema y la tarea a la plataforma. Además de esto, van a hacer de tarea lo que son figuras, es decir, que ustedes van a dibujar figuras de nuestro entorno que representen la circunferencia y los círculos. Es decir, que vamos a circunferencias y círculos. Ojo, ¿un anillo es una circunferencia o un círculo? ¿Un anillito? ¿Una circunferencia? Una circunferencia, porque solamente trabajamos el contorno. ¿Un plato es una circunferencia o un círculo? Un plato. Un círculo. Ahora un círculo. Eso debemos determinar. Bien, entonces voy a dar dibujitos también para que ustedes puedan trabajar esa parte. Entonces, de tarea, tienen dibujar, leer, estudiar para ese trabajo y subir las tareas que les faltan subir a la plataforma. Esa es la única tarea que tienen. Tiene examen más lo que es los dibujos. Ahora, ¿cómo van a dar el examen en grupo? Ahora sí, ahorita vamos a empezar con el examen en grupo. Voy a